Ahí estamos. Mientras quería hacerles un anuncio, se los puse en Discord más tempranito, pero ya con quizás la semana que viene ya tengamos más certeza sobre eso. En el espacio de After Class, no de esta semana, sino de la próxima semana, va a haber un After Class especial. Vieron que hace ¿cuándo fue? ¿La semana pasada o la anterior? Tuvieron ahí de la mano de Nico un pre-lab dedicado especialmente a resolver la preentrega o ver cuáles eran las opciones y chusmear un poquito más de cerca eso, ahí con el profe. En el Afterclass de esta semana no, sino de la próxima, que miércoles 5 de octubre, va a haber también un afterclass especial donde se les van a dar, donde el profe Nico les va a compartir algún material o clase también especial, pero no llamada a resolver la entrega final, preentrega ni nada de eso, sino como quizás hacer hincapié y ahondar en algún contenido en particular. Tengo entendido que el de esta próxima Afterclass va a ser dedicado a Bootstrap, ¿no, Nico? No sé si vos tenés alguna Sí, certeza más de eso. sí, es sobre Bootstrap. Vamos a meterle todo el power que se puede ahí porque es una herramienta muy piola, ¿sí? Obvio que hay otras, ¿sí? Yo estoy seguro que más de uno me dirá, bueno, hay otras mejores, puede ser, pero el tiempo que se gana cuando uno más o menos conoce Bootstrap en armar un desarrollo es la gloria. ¿Sí? Bien. Así que vamos a meterle onda con eso. Vas, Estábamos va a entre ser eso y como... decoupage, pero dijimos ah, no, mejor, nada, mentira. Eh, era broma. yo Pero como no vamos a entiendo, meterle. digo, me río por las No, dudas. no, digo decoupage como, viste, que es para pintar vasijas y esas cosas, ¿no? Mm, Vamos con eso. bien. Eh, Es como hacer un zoom en ese tema en particular y dedicarle más tiempo del que se le pudo dedicar quizás en la clase. Total, sí. Bien. Para empezar, me gustó mucho. No, también podría ser, ¿por qué no? Bueno, a ver, un par de cositas de mi parte. ¿Vos tenés algo más que agregar, ese? No, después ver cómo venimos con las preentregas. No sé si querías hacer algún comentario de eso vos. Estuviste más ahí al pie de Sí. cañón con Yo eso. iba justamente con eso. Bien, dale, tranquilo. Em, yo estoy muy, o bastante, mejor dicho, al día con las correcciones y todo, ¿sí? Em, Esperen que estoy abriendo la página para ver si hoy subieron algo o ayer a la noche, pero si no, estoy bastante al día. Lo que sí les quería decir, porque por ahí alguno se encontró con algún problema para subirlo, no para hacerlo. em, lo digo ahora porque si lo decía antes me lo subían todos así y no es la idea, ¿sí? Pero a esta altura, si alguno no pudo, me avisa y lo manda por un WinRAR, ¿sí? Eh, ¿No me están escuchando? ¿Me escuchan Yo, mal? perfecto, ¿eh? No, no, Ah, súper bien. bueno, capaz que es tu compu, Se te Gaby. escucha Eh, bárbaro. joya. Em, Les decía que a esta altura, si alguno necesita, me lo puede mandar zipeado en un WinRAR, que no pasa nada, ¿sí? Porque vi que hoy me llegó un mail de que no lo... Hay una cosita que yo no expliqué. Ahora vamos a charlar un poquito eh, de ese tema, ¿sí? Pero que tiene que ver con el segundo factor de Git que a veces lo pide. Ahora vamos a charlar un poquitito de eso. Pero bueno, al momento me quedan 8 entregas sin corregir, así que después las corrijo si ya quedan listas y quedamos al día, ¿sí? A mi criterio estamos bastante bien ese de entregas, Bien, súper. De todas así formas, que si hay estoy... alguien en este momento acá en clase que no haya podido entregar o por estas cuestiones técnicas, y ahí el profe les decía de mandarles el archivo comprimido y demás, si hay alguien que no pudo entregar por falta de tiempo, pues tuvo alguna complicación extra, hágalo, ¿sí? Hágalo cuanto antes, por favor. Y recuerden esta alternativa que les dio el profe. Yo a todos los que me escriben por mail les respondo más o menos lo mismo. Suban algo, lo que sea, ¿sí?
aunque sea el repositorio en blanco, que fue una opción que les dio el profe y que con el correr de los días lo van a ir actualizando, porque a nosotros desde la coordinación de Talento Tech nos piden hacer un corte en los que entregaron y los que no entregaron. Y claramente aquellas personas que no entregaron, todavía no nos dijeron nada, pero es muy probable, como sucede todos los cuatrimestres, que tenga alguna repercusión en la regularidad de estos estudiantes. Entonces, garantícense haber entregado algo y con el correr de los días lo van actualizando el repositorio, por favor. Claro, sí, la idea igual, Rafa, era, te explico por qué pedí que lo entreguen en blanco. No por el hecho de que lo entreguen en blanco y ya fue, sino el hecho de que, llegado el caso de que la coordinación cierre en alguna fecha las entregas, es una macana, porque nosotros no manejamos el aula virtual, no es que podemos decir, bueno, te lo abro para vos, para que lo entregues, para vos o para cualquiera, ¿no? Y ya está, o sea, una vez que lo cerró la coordinación, ya está, nosotros mucho más no podemos hacer, por eso yo les decía que si ustedes lo entregan en blanco, después lo vamos viendo, porque ya la entrega está hecha. Entonces después yo le digo, bueno, hay que corregir esto, hay que ver esto, o si está vacío, hay que hacerlo, pero por lo Claro. menos la entrega está hecha y no tenemos un problema mayor. Lo Y en mismo va a ese pasar caso para... tienen, claro, en ese caso tienen un changüí de cara a la entrega final, ¿sí? Claro, totalmente. Lo mismo va a pasar con la segunda parte. Eh, Vuelvo a lo mismo. Por ahí es reiterativo lo que digo todo el tiempo, pero prefiero que ustedes lo entiendan bien para que después no se genere un problema más adelante. El aula nosotros no la manejamos. Yo no puedo decidir si esto va a ser así o esto va a ser así. Eso lo maneja toda la coordinación. Entonces, si se decide por otra cosa o se decide por un tiempo, por una fecha de cierre, es una macana porque después no es tan fácil corregir. Ustedes saben que es una aplicación que tiene muchos alumnos, una aplicación, un curso tiene muchos alumnos más allá de nosotros, no sé cuántos somos en total, la verdad, ese 10.000, No no sé. sí, somos Entonces yo muchísimos, no, sí. si yo le digo a la coordinación, abrime la entrega para Juanita, y capaz que, no sé, no me dan bola, dura 2 semanas, tarda un montón, entonces preferible atajar los problemas de antemano, como siempre digo, ¿sí? Em, Eso por un lado, ¿sí? Después, algo más les iba a decir, ya me olvidé. Bueno, eso me pasa por irme por las ramas. Ah, ya me acordé. Vamos a charlar hoy, aparte de la clase, vamos a hacer una especie de, de repaso barra clase o un pedacito de clase adicional de GitHub. No forma parte del temario, pero a mí me parece que es una herramienta fundamental, ¿sí? Así que vamos a charlar un poco de eso. Y en la medida de lo posible, también hoy vamos a hablar un poquitito eh, de lo que es la mock-upy, ¿sí? Que va a ser la parte de la entrega final. Lo vamos a empezar a hablar, ¿sí? No se vuelvan locos, lo vamos a empezar, la palabra clave y la que pongo énfasis en vamos a empezar. Em, y bueno, tenemos como varios temitas, ¿sí? Eh, con respecto a esto de que yo les menciono de GitHub, sería ideal que ustedes lo puedan reforzar con algún curso en internet, ¿sí? En YouTube hay muy buenos profesionales, alguno conocerá a Midu, tiene cosas muy buenas, después hay un loco que no me acuerdo el nombre, eh, pero también tiene cursos muy buenos y muy bien organizados. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque como no forma parte de nuestra temática, yo no me puedo extender demasiado, 5 clases de GitHub, ¿sí? Pero sí les puedo dar la punta del ovillo y ustedes después empiezan a escarbar, ¿sí? Em, Porque no queda otra, ¿sí? No queda otra porque es el laburo diario que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Em, Sin ir más lejos, yo les dije que en mi laburo diurno estoy haciendo o hice, mejor dicho, un curso de Angular porque lo requería así el proyecto que estaba haciendo, ¿sí? Lo que yo ahí aprendí son las bases fundamentales de Angular, ¿sí? Después, contrastado con el proyecto que tiene que ver, y mucho no tenía que ver con lo que aprendí. Pero bueno, yo más o menos ya sabía por dónde iba la cosa, entonces
ahí me pongo a buscar, miro otros cursos, miro ejemplos, saco, trazo analogías con otras cosas y ahí uno va avanzando, pero no van a encontrar algo que sea tal cual lo que precisan, ¿sí? Eh, sí, también, obvio, ayúdense entre ustedes, ¿sí? Cuando yo les digo esto, sí, y con esto cierro y arrancamos. También tengan presente que cuando uno por ahí tiene mucha experiencia o un poco más de experiencia, trate de ¿cómo lo digo para que no suene medio brusco? De no matarlo al compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si tuviese que explicar clases, ¿sí? Porque estamos en programación orientada a objetos, por ahí hago una clase demasiado compleja que no se entiende absolutamente nada. Entonces yo lo que sé lo trato de llevar a la mínima expresión y tratando de utilizar ejemplos más sencillos para que justamente la persona que está aprendiendo, a partir de esa base puede ir creciendo. Pero si yo le tiro toda la teoría de uno y le mando un ejemplo donde pasamos un objeto como argumento de una función, y le explota la cabeza. O hablamos de contratos, o hablamos de cosas re complicadas. Entonces, cuando se ayuden entre ustedes, también tengan en cuenta eso. Si el compañero no está muy seguro, y vean lo más básico. Después otra cosa, ¿sí? Porque así se aprende, ¿sí? Hay que ir de un punto de partida, si no es demasiado complicado, ¿ok? Bueno, ¿cómo andás, Mirta? ¿Todo bien? Eh, ¿Qué más? A ver, estoy mirando los mensajitos. Si no los miro es porque tengo otro monitor, ¿eh? Acá tengo la cámara, acá tengo otro monitor. Bueno, vamos a laburar un poco, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar a hablar un poquitito de GitHub, ¿sí? Después vamos a hacer lo correspondiente a la clase de hoy y cuando termina la cursada, la clase de hoy, vamos a arrancar con la segunda parte del proyecto, ¿sí? Esa va a ser la temática de la clase de hoy, ¿va? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar un poquito mi cámara. Ahí, sí. Esperen que pienso cómo lo vamos a hacer encarar mejor. Ya sé cómo lo vamos a encarar. Me voy a venir al proyecto que nosotros teníamos hecho. Sí, nosotros teníamos un proyectito que estaba hecho. Esperen que ahí les comparto. Esperen que primero me organizo. Uh, ¿Es este? Creo que sí. Ahí va. Voy a venir acá. ¿Sí? Este es el proyecto que yo hice y que subí. Ay, esperen que no estoy presentando. Mala mía. Hoy la clase 10, sí. Ahí y ahí. Este es la PPT, ahora en un ratito lo vemos, ¿sí? Pero vamos primero por lo primero, ¿sí? Eh, ¿Dónde está? Acá está, ¿sí? Este es el proyectito que nosotros hicimos, ¿sí? Este proyecto yo utilicé un repositorio de GitHub, ¿sí? El repositorio de GitHub, nosotros ya algo vimos, pero si alguien necesita algo, quiere hacer una consulta, me lo puede hacer, ¿sí? El repositorio de GitHub es un repositorio em, remoto, ¿sí? O sea que está en una nube en algún lugar del planeta donde yo puedo subir los archivos que pertenecen a mi proyecto, ¿sí? Para poder hacer eso, yo tengo que contar con una herramienta previa que es el Git, ¿sí? El Git y el GitHub, por ahí cuando uno lo menciona así muy al pasar, uno dice, bueno, es exactamente lo mismo. Y sí, están hermanados, pero no... em, no quiere decir que sean lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo necesito para trabajar con Git es tener esta aplicación instalada en mi computadora, ¿sí? Yo ahí, si quieren, se los paso, si no, ahí lo tienen en el navegador. Inclusive ya ahí les tira la última versión disponible, que es la 2.51.2. Si soy sincero, jamás le di bola al versionado de GitHub. No sé qué diferencias puede tener. Yo inclusive si me fijo la versión, debo tener una versión viejísima.
Pero bueno, no viene al caso ahora. Voy con esto de que cualquier versión que tengan instalada, si no es una 50 veces 50 más vieja, no pasa nada, deberían dar igual, ¿sí? Y ya inclusive les detecta el sistema operativo que tienen instalado y listo. La instalación de esto es muy sencilla. ¿Por qué? Porque gracias a los Windows Installer, que eso tiene de bueno, hay gente que no le gusta Windows, pero a mí en ese caso lo defiendo porque me parece repiola. Siguiente, siguiente, siguiente y se instala solo, ¿sí? La única opción que por ahí ustedes tienen que tener en cuenta em, para evitarse un paso adicional a futuro, en un momento les va a preguntar si la rama principal de su proyecto se va a llamar Master o Main. Pónganle main, ¿sí? Master ya queda un poco antiguo, ¿sí? Pónganle main y ya queda tal cual, ¿sí? Este librito que está acá de Git es muy bueno, ¿sí? Creo que lo pueden traducir al español, hay una versión traducida, es muy bueno, muy largo, pero bueno, muy bueno. Descárguenselo, ¿sí? Una vez que ustedes tienen instalado eso, si ustedes se van al proyecto, ¿dónde está el proyecto? Acá, ¿sí? CMD, bueno, abrió en el otro lado, siempre me hace lo mismo, me hace quedar mal. Git menos B les va a decir la versión de GitHub que tiene instalada. Fíjense, yo tengo la 2.37.3 y esta decía que era la 2.51.2, o sea que sí, está bastante antigua, pero bueno, no importa, anda perfecto, ¿sí? Si ese comando ustedes lo ejecutan y le tiene una versión de Git, vamos bien. ¿Sí? Si les tira algún error, pueden pasar dos cosas. Uno, que es el más sencillo, que seguramente tengan que reiniciar la computadora, ¿sí? Porque lo instalaron recién. Eso sería lo de menos, ¿sí? Es- ahí están poniendo cosas en el chat. Bueno, ahora los leo. Eso sería lo de menos. Pero si ustedes reiniciaron y ese comando no funca, y estos son 5 pesos aparte que les digo para que lo tengan en cuenta, tienen que configurar las variables de entorno. El instalador de Git lo debería configurar, pero a veces por algunas cuestiones X de Windows no lo configura, entonces no lo reconoce, ¿sí? Pero bueno. Eso si a alguno le pasa, me escribe y les digo cómo solucionarlo, ¿sí? Esta aplicación es local, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está en la nube, ¿sí? Vive adentro de mi máquina, va a hacer el seguimiento de mis proyectos y va a seguir, a hacer todo el ciclo de vida de mi proyecto en mi máquina local, ¿sí? Mi máquina local quiere decir que no sale del disco de mi máquina, ¿sí? No tiene idea de lo que es el repositorio en la nube. Dicho esto, eh, yo lo que voy a necesitar ahora es esta herramienta local, conectarla con mi herramienta remota de GitHub, ¿sí? Hay otras herramientas. GitHub es quizá la más conocida, ¿sí? No sé ni a dónde entró acá. Singin, Singin. Sí, ¿por qué me pide seleccionar una cuenta? Bueno, qué raro esto. Bueno, esperen que anda lento. Repositorios. Ahí va. ¿Sí? Estos son los repositorios que yo tengo creado. ¿Qué es un repositorio? Para hablar mal y pronto, es como si yo creara una carpetita en una nube. ¿Sí? Esa carpetita que estoy creando en una nube, em, yo en algún momento la tengo que conectar con mi aplicación de escritorio que instalamos hace un ratito. Pero acá yo tengo un problema, ¿sí? Que puede ser que esto haya generado en algún momento que alguno tenga un problema un poquitito más complicado, pero créanme que se soluciona fácil, ¿sí? Em, yo no, ¿cómo hago para mi cuenta vincularla con algo que tengo en mi máquina? ¿Sí? Porque si no, ustedes podrían tranquilamente subir algo a mi repositorio o yo a algún repositorio de ustedes, ya que me compartieron archivos de sus repositorios. Bueno, yo lo que tengo que hacer es vincular este GitHub con mi aplicación local. ¿Cómo lo voy a hacer? Existen varias maneras. Creo que ahora es obligatorio los dos factores. Vieron que pasa lo mismo con WhatsApp. Creo que pasa lo mismo con las cuentas de Gmail. Antes era una sola cosa, pero bueno.
con el correr del tiempo, por un tema de seguridad, se empezaron a agregar más factores de autenticación para que sea más seguro, ¿sí? Antes lo único que hacíamos era decirle, mi usuario y contraseña es tal y me vinculaba una cosa con la otra, ¿sí? Previo a eso, yo tenía que hacer esa, em, no es con todas, es progresiva la... Ok, bueno. Pero ahora hay un segundo factor en donde uno tiene que poner también un código. Bueno, nada. Es simplemente algo que se hace una única vez. Una vez que yo ya tengo vinculadas las dos cosas y no me muevo de la máquina, no formateé la máquina y inicié de nuevo, lo voy a tener para, vamos a decir, para siempre, ¿sí? Yo esta máquina que ustedes están viendo la tengo hace como 2 años. Entonces no tengo que hacer absolutamente nada. Ya está vinculada mi cuenta local con mi cuenta remota y listo, ¿sí? Pero para que sepan que existe, hay otras formas también de poder hacer lo mismo em, con otros repositorios. GitLab es otro, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo. Esto es GitHub y esto es GitLab, ¿sí? Funciona igual, ¿sí? Es un repositorio en una nube. A mi cara ahí parezco es un repositorio en una nube donde yo me puedo conectar y subir la información. ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a mencionarlo, a dos grandes líneas de acción o dos grandes utilidades. Ahí está, no me salía. Dos grandes utilidades eh, de GitHub, ¿sí? Por un lado, vamos a decirlo así, me sirve como una especie de respaldo de la información. Si ustedes saben, y le ha pasado a alguno quizá o no, que si yo guardo todo en el disco de mi máquina, me pueden pasar mil cosas que pueden hacer que haya perdido mi trabajo de meses o de años, ¿sí? Em, Dependiendo del trabajo que yo esté haciendo, me pueden o rajar o puedo perder el trabajo y el tiempo, no sé, si trabajo por mi cuenta de 2 meses, 3 meses, ¿sí? Entonces, tengo que tener alguna especie de respaldo de la información. Obviamente, GitHub me sirve para tal fin. Yo termino de trabajar, termino un día, termino una semana, lo que yo considere, y puedo subir la información y ya me queda ahí. Entonces, a mí me roban la computadora, se quema el disco, no sé, lo que sea, compraré otra computadora o compraré otro disco, vuelvo a hacer todo y me traigo la información de nuevo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de comandos, ¿sí? No se desesperen. ¿Sí? Simplemente quiero armar un contexto de lo que es GitHub. ¿Sí? Y por otro lado, y esto es quizá lo más importante que nosotros ustedes van a empezar a trabajar, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo colaborativo. ¿Sí? Hoy por hoy el proyecto unipersonal no existe, ¿sí? Porque primero son proyectos muy grandes, ¿sí? Con lo cual un solo programador no puede estar trabajando solo durante años. Hay mucha rotación de gente, con lo cual sería muy raro que un solo programador trabaje con un solo proyecto. Y además también hay un tema del famoso know-how, ¿sí? Si una persona hace un solo proyecto durante toda su vida, después esa persona, el día que se va, el día que renuncia, se lleva toda la información, está bien, me deja el proyecto, pero relate como pueda porque lo hice como yo lo consideré durante 3 años, ¿sí? Entonces, todos los proyectos hoy, em, todos los proyectos hoy trabajan un conjunto de programadores, ¿sí? Pero acá viene el tema, ¿sí? ¿Cómo hace un conjunto de programadores que por ahí trabajan hasta inclusive en la misma función para poder trabajar todos al mismo tiempo? Porque pensemos en una hoja de Word, ¿sí? Si yo tengo una hoja de Word donde tengo que escribir un párrafo de una canción, ¿sí? Alguno de ustedes otro párrafo y otro el tercer párrafo, ¿sí? Si yo eso lo subo a una carpeta compartida a, no sé, pónganle un drive. Yo subo primero mi primer párrafo, el otro compañero sube el segundo párrafo y cuando lo sube ya me pisa el mío y quedó solamente el segundo. Y el tercer compañero sube su párrafo a la noche, cuando lo sube pisó los otros dos. El único que quedó fue el último, porque justamente los archivos se pisaron.
Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer GitHub? Me permite hacer un control de cambios. GitHub lo que hace es analizar el documento, analizar el archivo y decir, a ver, tengo todo esto para poner en el mismo archivo, ¿sí? Obviamente que yo tengo la potestad, puedo hacer eh, de decirle, bueno, quiero que quede esto, o quiero que quede aquello, o quiero que quede todo. ¿Sí? Entonces, en un mismo archivo, en lugar de pisarme toda la información, me mete en este hipotético caso de los párrafos, no sé, sería una canción o lo que ustedes quieran, de poder ponerme toda la información en un solo archivo sin perder absolutamente nada. Empiezan a aparecer un montón de palabras y un montón de problemas que son re desagradables, que tienen que ver con los conflictos, pero bueno, vamos a suponer en un mundo ideal que eso no sucede. ¿Sí? Entonces, si eso no sucede, Git lo que va a hacer es meterme toda la información, separándola bien, todo en un mundo perfecto, y voy a tener la información de lo que hicieron los tres programadores en un solo archivo. ¿Sí? Es importantísimo que empecemos a pensar en una buena práctica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una buena práctica? En cómo llamo los métodos, cómo llamo las variables, em, no utilizar información innecesaria. Bueno, busquen ustedes eso sí en internet si les parece eh, buenas prácticas a la hora de programar, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo entonces por partes, o vamos a explicarlo de nuevo. Así llegamos a lo que yo quiero hacer ahora. Si yo quisiese crear un repositorio de cero, me voy a ir a New, ¿sí? Le voy a poner un nombre, le voy a poner una descripción, ¿sí? Después tengo la parte de la configuración donde voy a poder establecer si es público o privado. Si lo pongo privado, no van a poder utilizar GitHub Page. ¿Sí? Ojo con eso. Después se puede cambiar, no es tampoco la muerte de nadie. Pero bueno, por ahí si conocen poco, después no les va a andar y me van a preguntar, ¿por qué no anda? Le puedo agregar un archivo README, ¿sí? Un archivo README tiene que ver con la información necesaria para la instalación de ese proyecto, ¿sí? Se supone que cuando ustedes le dan un proyecto nuevo, debería haber un archivo README. Entran ahí y van a tener lo que necesitan para poder instalarlo, ¿sí? Tal cual como pusieron ahí, como la documentación, bueno, esto es algo similar, debería. Pasa y pasa ahí, a veces sí, a veces no, y a veces está súper incompleto. El Git Ignore yo ya lo mencioné en un momento y lo mismo con la información de la licencia, ¿sí? Una vez que yo creo este proyecto, vamos a crear un proyecto y háganme acordar que lo borre porque siempre me quedan 2 millones de proyectos después. Me trae toda la información de cómo debo utilizar ese proyecto. Esto nosotros sí lo vimos y está grabado en una clase, ¿sí? Tengo todo acá, no tengo que hacer absolutamente nada cuando es nuevo, ¿sí? Cuando no es nuevo, sino que ya existe, también me trae la información. ¿Por qué? Porque claramente les puede pasar a ustedes, o les va a pasar a ustedes, que en algún momento les digan, bueno, acá tenés el repositorio, empezás a laburar mañana. ¿Por qué? Porque ese proyecto existe hace 10 años, existe hace 5 años. Entonces ustedes no van a crear un repositorio nuevo porque ya está creado. En ese caso, van a tener que clonarse el repositorio y empezar a trabajar a partir de eso. ¿Sí? Pero vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Hago este pequeño última explicación y después vamos a lo que yo les quiero explicar hoy, que tiene que ver con las ramas. Vamos a suponer que yo me clono el proyecto y trabajo en lo que yo estoy trabajando, que podría ser, no sé, una VM de clientes, un listado de clientes o un reporte de clientes, no sé, lo que ustedes quieran. Tardo 2 semanas, ¿sí? Durante esas 2 semanas, otros compañeros en este mismo trabajo fueron trabajando en otras funcionalidades y las fueron subiendo. Entonces es muy probable que cuando yo termine de hacer mi reporte, haya cosas nuevas que yo no tengo, porque yo lo tengo descargado en mi local. Entonces tengo que utilizar un comando que se llama pull. ¿Sí? Nosotros hablamos y lo ejecutamos varias veces el push. ¿Sí? El push que hacía, subía de mi repositorio local, de lo que yo tengo en mi compu, al repositorio remoto. Eso hace el push, ese que les estoy marcando acá. ¿Sí? El comando git pull
hace exactamente la inversa. Se va a fijar al repositorio en la nube si hay información nueva. Si hay información nueva, viene y me dice, mira, todo esto es nuevo y me lo descarga y me lo actualiza. Entonces yo, antes de hacer un push, antes de subir lo mío, debería asegurarme que lo mío esté actualizado, ¿sí? Entonces, primero tiro un pull y después tiro un push, ¿sí? Em, Nada, no viene al caso, pero para que sepan que eso se tiene que hacer así. Ahora bien, vamos a lo importante. Yo tengo acá mi proyecto. ¿Dónde está mi proyecto? Acá, ¿sí? Este proyecto, vamos a ponerle code, punto. Así levanta mi Visual Studio Code. Bueno, esperen que está abriendo. Ahí va. Pero abre un costadito, sí, no lo puedo traer. Ahí va. A ver, ahí va. Listo. Bueno, este es el proyecto que nosotros hicimos, ¿sí? Este proyecto yo lo puedo seguir construyendo a partir de lo último que hicimos, ¿sí? Tranquilamente lo podríamos hacer. Pero yo quiero hacer lo siguiente, ¿sí? Yo quiero que esto me quede tal cual, ¿sí? Y yo quiero hacer un proyecto paralelo con lo nuevo. ¿Lo podríamos hacer? Sí, lo podríamos hacer. Crear un proyecto nuevo, tengo que copiar y pegar todo, eh, algo medio estrambótico, ¿sí? Pero hay una manera más sencilla. Git me permite trabajar con ramas. ¿Qué es una rama? Vendría a ser como una copia paralela de mi proyecto en un cierto punto. ¿Por qué digo en un cierto punto? Porque en ese momento exacto que yo creé la rama, mis dos proyectos van a ser exactamente iguales, ¿sí? Van a convivir en el mismo proyecto dos realidades diferentes, ¿sí? Cuando yo cree la rama van a ser exactamente iguales, pero a partir de que yo empiece, sí, todavía no estoy haciendo nada igual, chicos, ¿eh? Simplemente estoy mostrando el código de lo que ya teníamos hecho. A partir de que yo empiece a trabajar sobre una de las ramas específicamente, mi proyecto va a empezar a sufrir cambios, ¿sí? Pero sobre la rama que estoy parado, la otra va a quedar tal cual. Vamos a probarlo, ¿sí? Fíjense, voy a tirarle el comando acá, que se llama git. Vamos a tirar primero el git status. El git status me va a decir si esta rama que yo estoy trabajando tiene algún cambio desde la última vez que se actualizó. Me dice, nada, está todo perfecto, no hay nada que comitear, está todo tal cual la última vez. Listo, joya, buenísimo. Lo que yo quiero hacer ahora es crear una rama nueva de este proyecto. ¿Vieron la película de Volver al Futuro cuando el Doc menciona la realidad paralela en Volver al Futuro 2? Bueno, esto es igual, ¿sí? Yo le voy a decir git branch y le vamos a poner otro nombre, ¿sí? Le vamos a poner etapa 2, ¿sí? Etapa 2, ¿sí? Fíjense que algo pasó, ¿sí? ¿Por qué? No me tiré un error, pero algo pasó, ¿sí? Si yo sigo laburando sobre esto, no voy a tener ningún problema. Pero fíjense, ahora voy a ejecutar otro comando que se llama git branch solo. Y fíjense lo que pasó. Me dice que hay dos branch, ¿sí? Me dice que hay dos ramas. Una que se llama main, que tiene el proyecto que nosotros hicimos hasta este momento, y una que se llama etapa 2, que es la que yo acabo de crear. En este momento exacto, si yo me cambio de una rama a la otra, no va a haber ningún problema, pues son iguales, porque la acabo de crear recién y ninguna de las dos se incrementó, ninguna de las dos tiene nada nuevo, son idénticas, ¿sí? ¿Cómo me cambio de rama? Le voy a decir git checkout, ¿sí? Y le voy a decir etapa 2. Y me dice, ¿te cambiaste?
a etapa 2. Entonces vuelvo a tirar el comando ahí arriba, ¿sí? Y le voy a decir git branch. Y fíjense que me marca ahora, estás parado en la etapa 2, ¿sí? Entonces, ya no estoy en la etapa main, perdón, en la rama main. Ahora estoy en la etapa 2. Ay, perdón. Si yo empiezo a escribir código nuevo, ¿sí? Acá se empieza a ver, espera un cachín. Y me atraganté solo. Acá se empieza a ver para qué sirve una branch, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, sin armar nada nuevo, porque justamente lo vamos a hacer después. Dentro de SRC, dentro de componentes, voy a crear una new file, ¿sí? Que diga, qué sé yo, no sé, cliente.jsx, ¿sí? Y volvemos a arrancar el ciclo de vida de Git. Fíjense que me dice, hay un archivo dentro de clientes con la U de untracked, ¿sí? Entonces, este archivo, cliente JSX, existe en la rama que estoy parado. En la rama main este archivo no existe, ¿sí? Entonces, yo podría tranquilamente dejar la rama main como mi etapa 1, lo que hicimos hasta ahora, la preentrega, y yo podría tranquilamente comenzar a trabajar en la etapa 2, que va a ser la segunda entrega. ¿Por qué? Porque si a mí en algún momento me piden, yo quiero ver cómo estaba la preentrega, listo, perfecto, me paso a main y acá tenés la preentrega. Bueno, ahora quiero ver cómo evolucionaste a la etapa 2, a la entrega final. Listo, me paso a la etapa 2. ¿Sí? El trabajo con ramas es lo más habitual del planeta. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con muchísimas ramas en mi proyecto. No solamente por este ejemplo que yo les planteé, sino por un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, me ha pasado un millón de veces. Se ha pedido un requerimiento X. Ese requerimiento X estaba todo completo, súper detallado. Lo trabajamos. Cuando estaba todo listo, venían y me decían, no, al final no lo vamos a poder sacar porque, no sé, no cumple con tal normativa de la FIP. Si yo lo hubiese hecho en mi etapa main, perdón, en mi rama main, ¿cómo seguía trabajando yo? Si después tengo que hacer otras cosas y lo que yo hice ya no corre más. Tengo que agarrar y empezar a borrar todo lo que yo hice para volver a mi estado anterior, y una vez que borré todo, recién ahí puedo agarrar otro requerimiento nuevo, ¿sí? Imagínense el peor escenario. Después de que borré todo eso, hice otro trabajo X, el que sea. Viene mi jefe y me dice, ¿te acordás del requerimiento ese que te dije que no estaba homologado por la FIP? Bueno, hay que volver a hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Me mato, porque tengo que lo que borré lo tengo que volver a hacer y volver a hacerlo de cero. Entonces, cuando yo trabajo eh, con ramas, ¿sí? A mí lo que me permite es crear diferentes etapas de mi proyecto, y en esa etapa de mi proyecto yo voy a hacer el trabajo que se me pidió, ¿sí? Después, si no sale, me cambio de rama, empiezo con una nueva y sigo trabajando desde el punto donde mi proyecto estaba en cero, ¿sí? Y si el día de mañana me dice, ¿te acordás, mi jefe, ¿te acordás eso que te dije que no iba? ¿Lo tenés guardado en una rama? Sí, lo tengo en una rama que se llama, no sé, impuesta a las ganancias, ¿sí? Me cambio de rama, acá está todito, no tengo que volver a hacer nada. Lo revisaré, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero no más que eso, ¿sí? Sí, es lo mismo, el git, el checkout menos B, ¿sí? Es lo mismo. Em, entonces, no se asusten si en un proyecto ustedes tienen 50 ramas, porque tranquilamente van a tener, eh, pueden tener muchas, ¿sí? Claro, hay un comando, estoy leyendo lo que está en el chat, donde ustedes crean la rama y después se cambian, o directamente pueden crear la rama y cambiarse, ¿sí? Hay un montón, así como hablamos siempre de ¿cómo se llama?
de las distintas formas que se acuerdan cuando hablamos del npm install o el npmi. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Comandos iniciales que pusiste, ¿cuáles eran? Comandos iniciales. Comandos iniciales. Sí, que te muestra el proyecto y no me acuerdo qué más. Ah, esto decís vos. Ay, estos. No, era, no sé, si Git Update, que te muestra cómo está la rama y le des Ah, algo que dice. sí. Git status te Ah, muestra los status. cambios que haya, ¿sí? Sí, Git branch crea una rama, ¿sí? Le tenés que poner un nombre. sí. Git checkout y el nombre de la rama que creaste te cambia de rama. Y si no, obviamente, como dice la compañera ahí, hay un parámetro "-b" que te crea la rama y te cambia, como para hacer las dos cosas juntas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a agarrar, qué sé yo, este footer que está acá. Esto después lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar acá, ¿sí? Si yo me quiero cambiar de rama, ahora, en este momento exacto, Git me va a decir, mirá que hay información ahí que yo no le estoy haciendo seguimiento. Entonces, cuando yo me cambie de rama, me va a decir, ¿qué hago con esta información? ¿La descartamos? ¿La guardo? Me va a dar tres opciones, ¿sí? Entonces, yo antes de cambiarme de rama, tengo que asegurarme de que ya le dije a Git qué es lo que tiene que hacer con eso. Entonces, yo le voy a preguntar de nuevo para que quede lo más claro posible. Git status me va a decir, mira que hay un archivito nuevo que se llama cliente JSX que tiene información. Le voy a decir git add punto, ¿sí? Le voy a decir git commit -m, no sé, nuevo for formulario clientes, después lo borraremos, ¿sí? No lo voy a pushear porque obviamente no quiero pusharlo, no quiero subirlo porque es algo que lo voy a borrar. Pero fíjense que ya me desapareció acá porque Git me dice, perfecto, listo, yo ya lo tengo bajo mi control, yo sé que lo tengo que seguir, lo tengo que ver y cualquier cambio que haya te tengo que avisar. Si le vuelvo a decir Git status, fíjense que me aparece de nuevo Nothing to commit, working clean, porque me está diciendo, yo tengo todo bajo control, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir git branch y me dice etapa 2 y main. Git checkout main. Y fíjense lo que pasó acá arriba. Fue muy rápido, pero creo que lo vieron. Ahora vuelvo a estar parado sobre main. Git branch. Lo comprobamos. Estoy parado sobre main. Y el archivito acá me desapareció. Pero no es que me desapareció que lo borré, sino que en esta realidad alterna, como diría el Doc Brown, no existe ese archivo. Existe en este que está acá. Volvemos a probarlo. Git check out. Check. Lo estoy escribiendo a mano, pero ahora van a ver que hay otra forma. Etapa 2. Me cambié a etapa 2. Sí, lo escribí mal, pero no importa. Lo tomo igual y volvió a aparecer cliente. Porque no existe en esta rama. ¿Sí? Obviamente que todo esto que yo estoy haciendo a mano, ¿sí? Primero que hay formas más fáciles. ¿Sí? Si ustedes se paran acá abajo, fíjense abajo del proyecto, les dice si quieren crear una nueva rama, ¿sí? O si se quieren posicionar en alguna de las que ya está. Si yo hago clic ahí, es más fácil que escribir el comando, ¿sí? Hago clic de nuevo ahí y me paso ahí, es mucho más fácil, ¿sí? Em, y obviamente esto es Visual Studio Code. Otras aplicaciones tienen también otras herramientas en la Perdón, pantalla para que perdón. sea más ¿Dónde fácil. haces Sí. clic para cambiar? Que no lo No vi. sé si se llega a ver, o si lo llegan a ver, avísenme. Está justo abajo de donde terminan donde termina el explorador. Dice Outline, Timeline. Abajo aparece un loguito. Fíjense que alguien escribió aquí un loguito de GitHub y ahí aparece el, las opciones, ¿sí?
Además de esto, también hay herramientas como GitHub Graph, bueno, un montón de cosas que están buenísimas, ¿sí? A mí me gusta mucho una aplicación para trabajar con Git, me resulta muy práctica, que se llama SourceTree, ¿sí? Yo acá en esta compu no lo tengo instalado, lo tengo en la otra, ¿sí? El SourceTree es una herramienta gratuita que muestra con gráficos y líneas eh, todo el ciclo de vida, las ramas, si se comitió, si se emergió, todo lo sube, lo muestra. Está, a mi criterio, muy bueno, ¿sí? Yo lo uso mucho, pero bueno, no lo tengo en esta máquina, lo tengo en la de mi trabajo diurno, ¿sí? Y ahí, Juan, Eh, ahí igual en lo que es en el programa de... Se me fue el nombre. Tenés el source control también, que eso ya viene por default en el code. sí, La exactamente. XML. Ahí va. Sí. Sí, yo la verdad es que no me acostumbré nunca a utilizarlo del todo, pero sí, como ese compañero también tiene muchas herramientas para trabajar con GitHub. Fíjense que me está mostrando los distintos commits que hice, sí, inclusive, no sé, ahí díganme ustedes si lo trabajan, eh, también muestra con una línea esto que les digo, si se emergió, de dónde salió, porque a veces también es importante cuando uno crea una rama, ¿sí? Y con esto voy a cerrar este tema para no extenderme tanto, ¿de dónde salió esa rama? ¿Sí? Voy a decir algo que no es tal cual, pero prefiero que lo entiendan así y, y no que después tengan una macana, ¿sí? Si yo me paro en main, de nuevo, ¿sí? Todas las ramas deberían nacer desde main, ¿sí? Porque no necesariamente es obligatorio que nazcan de main, pero después créanme que se hace un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, si yo me paro en main y creo una rama, va a ser una copia de cómo estaba la rama main en el momento que yo lo hice, ¿sí? Pero si yo estoy parado en etapa 2 y creo una rama desde etapa 2, esa rama nueva que yo voy a crear va a tener este archivo, va a tener cliente, porque yo no fui al estado inicial, fui a un estado avanzado y a partir de ahí creé eh, una rama, ¿sí? Les digo esto porque me ha pasado que me he equivocado por ahí por apurado, por no revisar dónde estaba parado y he creado ramas en donde después, cuando yo quise subir mi parte del proyecto, se subían cosas que no se tenían que subir. ¿Por qué? Justamente porque arranqué mal, ¿sí? El punto de partida siempre debería ser la rama que está en producción, ¿sí? Otro día charlamos de ese tema, pero debería ser esa, ¿sí? La rama máster debería ser la que está productiva. Y si yo tengo que crear diferentes ramas para lo que sea, tendrían que ser a partir de esa rama productiva, ¿sí? Porque créanme que si no después se hace medio un lío bárbaro, ¿sí? Em, para cerrar tema Git, todo lo que yo les dije es muy poco con respecto a todas las cosas que puede hacer Git, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que yo me las estoy pasando por encima, no porque no quiera explicarla ni nada por el estilo, sino es, eh, que es mucho lo que hay, ¿sí? No hablamos siquiera de lo que es un merge, hay un compañero mencionaba un reverse, estoy pensando otras cosas. Cuando hay trabajo colaborativo, también a veces hay que habilitar a las personas que van a entrar a ver ese proyecto, ¿sí? Hay un montonazo de cosas, hay un stash, bueno, nada, hay un montonazo de cuestiones que obviamente por un tema de tiempos yo no las expliqué, pero me parece fundamental que lo sepan, ¿sí? Así que en la medida de lo posible, ¿sí? Y si pueden, traten de su proyecto que ya lo tienen creado, que me lo subieron, ¿sí?
que me lo fueron pasando, traten de crearse otra rama, ¿sí? Pruébenlo ahora si quieren. Git status, primero revisen si no tienen nada que comitear, si no hay nada que comitear, eh, le pueden crear una rama nueva. ¿Para qué? Justamente para que les quede la versión del proyecto inicial y la versión del proyecto que van a entregar como etapa 2, ¿sí? Después, cuando ustedes trabajen con, que lo vamos a hacer inclusive, a publicar a utilizar GitHub Page o Vercel o lo que quieran utilizar, es lo mismo porque ustedes le pueden decir desde dónde quieren que publique, no hace falta que publique desde main, ¿sí? El Git Grab, este es una extensión. Sí, esta creo que sí yo la instalé aparte. ¿Dónde están las extensiones? Acá, ahí va. Ahí, sí. A ver qué tengo de Git. Yo tengo un montón de cosas instaladas, chicos, que a veces no sé ni lo que hacen. Soy sincero. Porque uno me dice, usa tal extensión que está buena. Y después la instalo y no tengo ni idea para qué es, pero no importa. Git Grab, sí, es una extensión que hay que instalarla y fíjense, el dibujito les dice lo que yo les mencioné. Cada una de estas líneas representa una rama. Les comento esto porque ya con el tiempo que tenemos hasta el break no vamos a arrancar tema nuevo. Total, viene bien. Siempre lo que es adicional viene bien. Estos dibujitos que están acá representan ramas. Y una de las cosas que ustedes en algún momento se van a encontrar es en hacer un merge. Un merge quiere decir cuando yo necesito que una rama separada pase a formar parte de otra, ¿sí? Yo tengo un proyecto X para generar un reporte de clientes, ¿sí? Yo lo tengo en una rama separada porque no sé si en algún momento va a salir a producción. Resulta que está perfecto, que está todo bien, que funciona y me dicen, bueno, listo, sale a producción. Entonces yo esa rama separada la tengo que mergear. Mergear es una palabra que la van a escuchar todo el tiempo, es en Spanglish, pero en pocas palabras sería combinar. Yo la tengo que combinar con la rama productiva para lo que estaba hecho en esa rama separada pase a la rama donde está producción. Cuando yo hablo de producción, es el proyecto funcional que está en este momento corriendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ustedes entran a Mercado Libre, la aplicación que está corriendo en ese momento, cuando ustedes buscan, esa es la aplicación productiva. Sí. Bueno, sí, Maxi, obvio que hay testing, pero me refiero, estoy tratando de hacerlo más sencillo. Sí, más vale, hay un ciclo de vida, no pasa de una producción. Pero bueno, no estábamos hablando de eso. Esa es la aplicación productiva, ¿sí? Como es aplicación productiva, hay aplicaciones exactamente iguales, pero en ambientes menores, porque el problema que tenemos es que yo tengo que probar algo antes de usarlo. No lo voy a mandar al público y que después explote todo o peor, no sé, exponga información o algo que no tendría que ir. Entonces, esa rama que yo tengo ahí separada, yo la voy a tener que pasar por las diferentes versiones de los ambientes hasta llegar a producción. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Con un merge. Entonces, fíjense, si mi aplicación, si mi reporte fuese la ramita verde esta que está acá, esta ramita que está celeste ahí, podría ser testing o podría ser producción, no importa. Entonces, este simbolito que está acá quiere decir que lo que estaba en lo verde, ese reporte, pasó a formar parte de la rama celeste que es producción o testing. Eso se llama mergear, ¿sí? Bueno, no importa. Está bueno que lo sepan y en algún momento lo van a necesitar, ¿sí? Fíjense que hay un montonazo de cosas para hacer con Git. Algunas no tengo ni idea qué son, no me pregunten porque no lo sé, pero algunas también son una pavada. Pero bueno, eh, hay para todos los gustos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido un poco la explicación de Git. Em, Sé que por ahí fue muy por arriba, pero bueno, en algún momento por ahí hacemos en talento unas
yo creo que mínimo necesitamos 4 clases de Git para poder verlo a fondo, ¿sí? Pero bueno, nada, es lo que hay. Traten de hacer una rama, ¿sí? En su proyecto para que ya la tengan. Y bueno, no sé, ¿te parece ese que hacemos el break y después seguimos? Perfecto. ¿Les parece bien 10 minutitos? ¿Qué dicen? Por mí bien, voy a tomar un poco de agua porque casi me muero recién. Perfecto. Bien. Entonces, y cuarto volvemos, ¿les parece? Genial. Bien. Bien. Estamos. Bueno, bien. Seguimos. Tema 2 de la clase de hoy. Este lo vemos un poquito por arriba también, porque lo vamos a empezar a ver eh, un poquito más la clase que viene, ¿sí? Pasa nada, chicos. ¿Quién cumpleaños? Bueno, feliz cumple. Bueno, nada, perdón si soy de explicación extendida, pero bueno, a veces me copo. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar a partir de la clase que viene? Pero quiero que hoy mínimamente lo charlemos o lo veamos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con MockAPI, ¿sí? MockAPI es una aplicación que nos permite de alguna manera simular, esperen que lo estoy presentando, ¿no? Parecía. Ahí va, ¿sí? Que nos permite simular de alguna manera un endpoint, ¿sí? Un endpoint es básicamente una función, un método que está expuesto a una URL, ¿sí? Una explicación un poco minimalista, pero creo que podría ir bien, ¿sí? Tomémoslo con todas las pinzas del caso, ¿no? Todas las comillas del caso, mejor dicho. Pero bueno, creo que podría hacerse una analogía con respecto a eso. Entonces, este endpoint va a estar en algún servidor, en algún lugar del planeta, no importa, o en algún momento, ¿por qué no va a ser nuestro? En donde yo le voy a poder decir cuando llamo esa función que me devuelva algo o que haga algo en particular. Un poco lo que nosotros ya hablamos en las distintas clases, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de emularlo de alguna manera. Ustedes saben que para poder hacerlo 100% necesitamos un backend y ese backend nosotros no lo tenemos, entonces vamos a aprovechar esta herramienta que se llama API, ¿sí? Ustedes tienen que crearse una cuenta. Si yo me voy a crear, me voy a loguear directamente con la cuenta de acá de talento, ¿sí? Y una vez que ustedes ya tienen eso, van a poder utilizar esta herramienta, ¿sí? Fíjense que ahí les decía hace un ratito que tiene un costo, ¿sí? Un costo si quieren utilizar más cosas, digamos, pero la función básica, ahí no hay drama porque es gratuita, ¿sí? Esperen que estoy viendo. Sí, ok, está bien. El que ya lo usó, no pasa nada. Pero vamos a tratar de armar algo con esto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Le vamos a poner, qué sé yo, un nombre. ¿Es mic abierto o alguien quiere decir algo? A mí no me molesta, pero si alguien quiere decir algo, lo menciona. Vamos a ponerle productos, ¿sí? Vamos a poner create, ¿sí? Si hago clic ahí, fíjense que ahí me creé un endpoint, ¿sí? Este endpoint que está acá es el que yo voy a utilizar en mi aplicación para poder pedirle que me devuelva información, ¿sí? Cuando hacemos el fetch, lisa y llanamente. Vamos a crear un nuevo recurso, ¿sí? Vamos a ponerle algunos datos, ¿sí?
eh, bueno, no importa, no escucho un mic, pero bueno, no importa, ya está. Estos datos que vamos a hacer, vamos a tratar de que sean los mismos de lo que nosotros veníamos utilizando con la aplicación que hacíamos hasta ahora, ¿sí? Y acá viene una aplicación también, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo requiere una explicación más larga, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque también requiere varias clases y no contamos con eso, ¿sí? Entonces, en este esquema que está acá, ¿sí? Yo voy a definir los datos que quiero que tenga esta aplicación. Esto es customizable, no quiere decir eh, que estoy armando un backend de cero. ¿Sí? Customizable quiere decir que esta herramienta me permite a mí hacer ciertas cosas. No todo, pero ciertas cosas me permite. ¿Sí? Entonces, yo quiero que tenga un ID. ¿Sí? Esto es fundamental. Ahora charlamos por qué. Voy a querer que tenga un title, ¿sí? Así en inglés como está. Le voy a decir que quiero que tenga una description, ¿sí? Em, Le voy a decir que tenga esperen que me olvidé, lo tengo anotado en algún lado, no, un price seguro, que tenga un IMG, un image, ¿sí? Y le voy a decir que tenga un stock, ¿sí? Todo esto me lo permite hacer la mockup porque nada, es como le decía, es customizable, ¿sí? Pero fíjense una cosa, acá es donde viene la explicación que les digo que requiere varias clases, pero vamos a hacerla lo más sencilla posible. Cuando nosotros trabajamos con datos, cuando trabajamos con una base de datos, yo le tengo que especificar a esa base de datos, a esa tabla. En este caso no es una tabla, pero bueno, eh, atrás de esto tiene que haber algo que guarde. Pero bueno, yo le tengo que especificar qué es lo que se va a guardar en determinado lugar, ¿sí? Por ejemplo, el ID, fíjense que no me lo deja tocar. Me dice, esto es así, no puedes tocar nada. Dice que es un Object ID, ¿sí? Esto inclusive se me ocurre a mí que puede ser atrás debe tener un MongoDB, pero bueno, no lo sé. No importa. No es una base de datos relacional, pero sirve perfectamente. El tema con el título, ¿sí? El título va a ser un campo del tipo string. ¿Sí? String quiere decir que lo que yo guarde ahí va a ser un dato del tipo, así participan ustedes también. Cadena. Sí, exactamente. Bien ahí, me gusta lo que puso José Luis. Sí, ojo con eso. ¿Sí? Lo que estoy guardando acá no es texto, o sí es texto, pero para llamarlo correctamente es alfanumérico. Voy a poder guardar letras de la A a la Z, mayúscula, minúscula, caracteres especiales y números del 0 al 9. ¿Sí? Con lo cual, si yo en un campo del tipo string guardo el número 9, a la vista va a ser el número 9, ¿sí? Pero puede ser que en otros lenguajes de programación, no sea el caso de Java ni React, pero en otros lenguajes de programación me tira un error, me diga, sí, perfecto, es un 9, pero lo que es eso es un string, no es un número, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, simplemente, ¿sí? Después, la descripción obviamente también va a ser del tipo string porque yo acá le voy a poner un texto, ¿sí? Le voy a poner caracteres del 0 al 9 o letras de la A a la Z, ¿sí? Podría ser, qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces va a ser del tipo string. El price yo lo voy a definir del tipo number. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quiero guardar acá es un número. ¿Sí? Yo no le voy a escribir el precio en letra, 1.200 pesos, ¿sí? Sería una locura. El image que está acá va a ser del tipo string. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a guardar ahí es una URL indicándole en qué lugar yo voy a poder guardar, voy a guardar eso, ¿sí? Y por último voy a tener un stock, no sé si lo vamos a utilizar o no, pero va a ser del tipo number, ¿sí? Ahí José Luis ya nos spoileó todo, pero bueno, no importa. Y vamos a eso, ¿sí? Esta es un endpoint que claramente está como bastante, ¿cómo les diré? Eh,
acotado, pero tranquilamente serviría, ¿sí? Vamos a ponerle acá que esto va a devolver productos o product, vamos a poner en inglés, así, product, ¿sí? Y una vez que todo está hecho, le voy a poner create, ¿sí? Hasta ahí, bien, ¿sí? Em, Hasta ahí, bien, ¿sí? Esto funciona. Lo que tengo que hacer ahora es decirle a esta mockup, ¿sí? Que quiero que me ponga productos ahí, porque lo que me hizo es crearme un endpoint vacío, ¿sí? Que no tenga nada, ¿sí? Tiene como, ¿cómo les diré? La estructura, pero no tiene nada. Entonces yo acá, fíjense, donde dice product, le voy a poder indicar cuántos productos quiero que me cree, ¿sí? Que va a ser desde uno hasta los que yo necesite, no, hasta los 100. ¿Por qué? Porque justamente acá entra lo que les mencionaba hace un ratito, que tiene que ver con el tema de la versión paga, ¿sí? Si ustedes pagan más, obviamente pueden tener más información. Si no, van a tener esta que tienen acá disponible. Si yo hago clic acá ahora, ¿sí? Fíjense que este endpoint está funcionando, me devuelve toda esta información que está acá. Claramente tenemos una especie de problema. El problema sería que la información que muestra no es muy relevante, ¿sí? Porque no está inventando nada. Fíjense, lo que me hace es ponerme el mismo, o sea, el mismo valor que la clave, pero con un autoincremental. Title 2, descripción 2, price, bueno, ahí sí está tirando un random. Image 2, stock un random y el ID un autoincremental, ¿sí? Eh, Esto no es muy complicado, pero fíjense que por lo menos tenemos datos para trabajar, ¿sí? Existen en todos los lenguajes de programación, hay una función que se llama random, que lo que hace es generar números aleatorios. Esto y esto está pasando por una función de ese tipo claramente. Y esto que está acá em, es, es un autoincremental, ¿sí? Esto que voy a mencionar a continuación, simplemente tómenlo como algo eh, muy por arriba para tener en cuenta si alguno decide estudiar base de datos. A mí es un tema que me encanta. Yo di base de datos en otro instituto y la verdad es que es un tema que a mí me fascina. Pero bueno, nada. Ojalá que algún día podamos hacer algo así acá en Talento. Todo lo de base de datos porque es un montón de estudio. Muchas veces la base de datos se la menosprecia como diciendo, bueno, se crea, es crear datos y ya está. No, hay todo una, un montón de material que aprender para hacer algo bien. ¿Sí? No es tan fácil, ¿sí? Porque la verdad es que suelo ver justamente eso, que hay mucha gente que lo menosprecia un montón, el tema de base de datos, y después a la larga se hacen unos líos bárbaros. Bueno, una de las cosas es el autoincremental. Los motores de base, perdón, las bases de datos relacionales tienen un montón de lógica que hay que entender, pero yo les diría que las lógicas o la lógica más importante, los dos ítems más importantes que uno tiene que entender de una base de datos relacional son las relaciones entre tablas, ¿sí? Y los autoincrementales. Matías, decime. No, te quería preguntar, digamos, ¿cómo ha evolucionado la base de datos en el tiempo? O sea, me refiero, antes quizás en los inicios se daba en un Excel o en SQL y hoy capaz, no sé, Y se da- sí, ha o sea, evolucionado digamos, muchísimo. como para estar parado, para saber dónde, porque vos me decís base de datos y yo capaz me imagino el Excel A y ver, no, hay una cosa a tener en cuenta. No está mal lo que decís. ¿Sí? Una base de datos es un repositorio de información. Si vos me preguntás, una base de datos podría ser un cuaderno escrito a mano. Si vos lo tenés bien ordenado y prolijo, podría ser una base de datos. Es sí, la verdad, es un repositorio de información, ¿sí? Ahora bien, con la cantidad de información que hoy manejamos, hay un montón de cosas que no podrían ser si yo no tengo alguna manera de poder extraer información de esos datos, ¿sí? Una cosa es la información, una cosa es los datos,
¿sí? Sí, Em, entonces, sí, obviamente evolucionó muchísimo, pero la base de datos relacional per se es la misma de los años 70 hoy, ¿sí? sí. Las reglas son las mismas, cómo se construye la información son las mismas, después tiene toda una periferia alrededor que es buenísima, ¿sí? Yo soy DBA de SQL Server, como a un compañero le encantaba. Conozco Oracle y MySQL por una cuestión, bueno, mismo de acá de talento, yo no utilizaba tanto MySQL. Lo que conozco poco, lo trabajo, no soy muy fan, les tengo que decir la verdad, son de los no relacionales como MongoDB, ¿sí? Capaz que a alguno le encanta, bienvenido sea, pero lo mío es la relacional, ¿sí? Bueno, pero ¿a qué iba con todo esto? No pasa nada, pero yo le digo, a mí no me gusta tanto. Em, el auto incremental es un dato que a mí me permite identificar de manera unívoca a un registro, ¿sí? Sin esto, yo no podría nunca construir una base de datos relacional, ¿sí? Por eso, el autoincremental se encarga el motor de bases de datos de decir cuál va a ser el número. Si yo tuviese que insertar un registro acá, yo voy a insertar el título, la descripción, el precio, la imagen y el stock. El ID se lo pone el motor de base de datos. ¿Sí? En este caso, esto haría lo mismo. Si yo tuviese que crear un endpoint donde sea agregar datos, le voy a agregar todos los datos que les mencioné recién, pero el ID se va a encargar el motor de base de datos que va a estar atrás de esto de meter la información. ¿Sí? Entonces, las dos cosas que hoy aprendimos de esto que les mencioné es, primero que es un auto incremental y después los tipos de datos. Los tipos de datos en programación son como el hola mundo. ¿Sí? Si ustedes aprenden un lenguaje nuevo de programación, de backend, lo primero que van a ver o deberían ver son los tipos de datos. ¿Sí? Em, eso para arrancar. ¿Sí? Si ustedes pueden armar esto, ya van a tener casi todo listo para empezar a trabajar el proyecto final. ¿Sí? Así que pueden armarse la Mocapi y pueden armarse la rama del proyecto, ¿sí? Vamos a ver algo ahora que obviamente tiene que ver con nuestro proyecto final, ¿sí? Que después lo vamos a ir construyendo juntos. Hoy no, si llegamos vemos algo, si no, no pasa nada, pero quiero que para la clase que viene, en la medida de lo posible, tengan esta Mocapi lista y tengan la branch del proyecto lista, ¿sí? ¿Va a ser un CRUD? Sí, va a ser un CRUD. Em, pero bueno, lo vamos construyendo a poco, ¿sí? Dicho esto, igual por las dudas les digo, porque por ahí a alguno ya le está por agarrar un patatús, como se decía mi abuela, em, si no pudo entregar lo anterior, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Lo vamos a empezar a construir la semana que viene, ¿sí? La palabra clave, insisto, es empezar. No, no quiero que nadie se sienta mal si no entregó aún, ¿sí? No me acuerdo dónde teníamos nosotros los proyectos. Esperen que voy a abrir una ventanita de Windows. Quieran o no, las ventanitas de Windows son prácticas. ¿Dónde estaban las clases? ¿Acá? No. Uf, ¿dónde estaba? Acá. Sí, ahí. No. Esto del cuatripasado. Uf, acá, este que está acá, ¿sí? Ahí está repo de Git y tenemos todas las clases. Entonces acá vamos a hacer un CMD que me abre una consolita, me la abrió del otro lado y vamos a crear la clase de hoy. Muchas cosas las voy a cortar y pegar por una cuestión de tiempo, ¿sí? A partir de hoy, bueno, ya lo venimos haciendo de hace un par de clases, pero tengan en cuenta que mucho código lo voy a cortar y pegar de otro que ya tengo hecho porque si no, no nos alcanza la vida para hacer todo lo que tenemos que escribir, ¿sí? Obviamente que lo vamos a explicar, pero no podríamos sino avanzar en nada. npm create byte arroba la test o la test clase 10 habíamos dicho, ¿no? Sí, claro, sí está hasta el 9 ahí, qué pavote. React, JavaScript. No, no quiero que lo inicies. cd clase 10.
npmi. Bueno, tomate tu tiempo. ¿Qué le vamos a instalar a esto? Vamos a instalar esto. Y ahora, code punto. Public. No, public no, qué pavote. Main. JSX. Sí, confío en vos plenamente. Y vamos a volar ese index que está ahí. Y le vamos a poner el de Bootstrap porque después me olvido y rompe. ¿Sí? Instalé hice un proyecto nuevo, instalé, claro, un proyecto nuevo, instalé Bootstrap y React DOM. Esas dos cosas. No, nada nuevo. Bueno, eh, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, esperen un cachitín. ¿Dónde estaba? Acá. Ahí. Y yo tenía por algún lado instalado algo. Esto no. Bueno, vamos a hacer así. Dentro de SRC vamos a crear un formulario. Yo lo que voy a hacer es, no vamos a utilizar la mockup aún, pero yo quiero crear un formulario con un CRUD, como decía el compañero recién, ¿sí? Para crear un producto, para poder actualizarlo y para poder eliminarlo, ¿sí? Después eso, obviamente lo vamos a llevar a algo un poquito más elaborado, ¿sí? Pero vamos a encontrarle una vuelta de rosca para hacerlo un poquitito no sé si robusto, un poquito más difícil para que tenga un poco más de onda, ¿sí? Entonces, dentro de SRC vamos a crear algunos componentes y ese componente que voy a crear va a ser lista productos.jsx y vamos a crear un formulario, ¿sí? Producto, ay, perdón, acá. Producto, ay, ya arrancamos mal. No, pero si es un formulario producto form.jsx. Ahí va. ¿Sí? Este va a ser el más largo, así que vamos a empezar por la lista de productos. Bueno, vamos a hacer así. Uy, qué tarde que se hizo. Eso porque me copo mucho hablando. Si ustedes ven que un día me explayo demasiado, me avisan. Vamos a importar una tabla y un botón de React Bootstrap. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Esperen que voy a tratar de copiar y pegar porque no vamos a llegar ni siquiera a hacer esto. Esto lo tengo el cuatripasado. ¿Sí? Va a ir bien. Bien. Tiki, tiki, tiki. Bueno, entonces yo lo que quiero hacer es crear una función que me muestre una lista de productos en donde yo a esa función le pase por argumento, parámetro, los productos, si lo voy a borrar o si lo voy a editar. ¿Sí? Y acá empieza a jugar mucho lo que les planteé recién, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la mockup. ¿Y por qué? Porque cuando yo quiero editar o borrar algo, ¿sí? Voy a necesitar, no pasa nada, Lau, está todo bien. Eh, Voy a necesitar algo, ¿sí? Que es fundamental, es básico, pero es fundamental. Vamos a suponer que estamos hablando de clientes. Yo soy de apellido Fernández. ¿Yo puedo borrar un cliente eh, por su apellido Fernández? ¿Lo podría hacer? Sí, Como poder pero lo vas a puedo. matar. Pasa que vas a Exacto. borrar todos los registros que cumplan con ese requisito, o sea, todos los Fernández vas a borrar. Exactamente, bien ahí. Yo como poder lo puedo hacer, ¿sí? Eh, pero nunca voy a estar seguro
de que si borré al Fernández que correspondía. ¿Sí? Inclusive, aunque el apellido de la persona sea, no sé, un apellido que rarísimo, ¿sí? Tampoco voy a estar seguro si borré a la persona que correspondía, porque justamente tengo 10.000 clientes y puedo tener dos de esos, ¿sí? Sí, ni hablar, decime a mí, Mirta, que el otro día fui a votar y no sé cuántos éramos en la lista. Pero bueno, em, nunca voy a estar seguro. ¿Lo podría borrar por el nombre y el apellido? Sí, podría, pero pasa lo mismo, ¿sí? Estoy en el mismo problema porque Nicolás Fernández hay un montón, ¿sí? Entonces tampoco me serviría. ¿Podría borrar por el DNI? Sí, pero no. Sí, pero no. Porque si mi aplicación fuera una aplicación que funciona con, no sé, acá en la provincia de Buenos Aires para vender electrodomésticos en una casa de electrodomésticos, y no tendría problema. Pero si mi aplicación fuese para el RENAPER, y probablemente eh, borre alguno de más, porque los DNI están repetidos, ¿sí? No muchos, pero hay repetidos, ¿sí? Entonces, la única manera que yo tengo de identificar a una persona única es por su ID, ¿sí? Porque el ID, el que se encarga de que no se repitan, es el motor de base de datos. Inclusive, si yo tengo bien configurada mi base de datos, aunque yo le tire o le quiera de guardar un dato con un cliente repetido, el motor de base de datos me dice, no, pará, esto no lo puedo hacer, porque este ID ya existe en la base de datos, entonces yo no puedo poner otro igual. ¿Querés ponerlo? Lo podés poner, pero con otro ID, ¿sí? Inclusive el cliente puede estar repetido, porque lo cargué 2 veces porque no puse ninguna validación, pero va a estar repetido, pero el ID no va a ser el mismo, con lo cual no está repetido, ¿sí? Em, entonces, el autoincremental, el ID, que es una contracción de identificador único, va a ser el único dato que yo que yo voy a poder decir sin ningún problema que voy a poder utilizar. ¿Sí? Esto lo copio todo y ahora se los explico, total es sencillo. ¿Sí? Dentro del return de este componente que yo estoy armando, lo que puse es crear una tabla, ¿sí? Una tabla que arranca ahí arriba, ¿sí? Y cierra ahí abajo. Esta tabla es una tabla stripped. Stripped quiere decir, ¿vieron cuando es una tabla que tiene un registro de un color y un registro de otro color, un registro de un color de dos colores, ¿no? No es que tampoco es un cambalache, pero, eh, pero como para armarle cierto, y estoy poniendo deditos de comillas, armarle cierto estilo, ¿sí? La tabla, como ustedes sabrán, como ustedes recordarán de sus tiempos de CSS, tiene eh, un encabezado y un body, ¿sí? Antes esto no existía, esto apareció en la versión 5 de HTML, antes directamente era una tabla. Esta tabla tiene un TR que forma una fila, ¿sí? Y dentro de esa fila tiene varios TH. Estos TH que son table head, o sea, el encabezado de esa tabla. Yo quiero que haya un ID para que lo veamos, ¿sí? Porque justamente la idea es que entiendan lo que es un ID y quiero que lo vean. No se debería ver, porque la verdad es que para una aplicación ver el ID no nos va a ayudar mucho, pero bueno, nosotros estamos justamente practicando o queriendo estudiar este tema. Un nombre y un precio. ¿Sí? Estos son encabezados. Literalmente se va a ver esto. Y además se va a ver otra columna más, ¿sí? Que va a tener como encabezado acciones. Que esas acciones van a ser borrar o editar, ¿sí? Después yo voy a tener eh, un body, ¿sí? Donde ese body voy a utilizar una función map, que ya la hablamos varias veces, ¿sí? Voy a tener de nuevo una ATR. En esa ATR que está ahí, yo le voy a poner como Kill ID, ¿sí? Y además, lo que le voy a poner a esa ATR son son TD. Los TD es lo mismo que los TH, ¿sí? En definitiva es lo mismo. Nada más que este se va a ver en negrita y esto se va a ver sin negrita. Es más, yo acá si pongo un TD va a ser lo mismo.
¿sí? Nada más que no se va a ver en negrita. Pero después en cada TD, lo que yo hago es... Ay, perdón si le estoy en el oído. Lo que yo hago en cada TD es imprimir el resultado del map. O sea que abajo de cada ID, en columnado siempre, voy a poner los diferentes ID. Si tengo 10 productos, 10 productos. Si tengo 100, 100. Uno abajo del otro, 1, 2, 3, 4, 80, 20, 50. ¿Sí? Podrían inclusive no estar en orden, pero bueno, no importa, no viene al caso. Después lo mismo voy a hacer con el nombre y lo mismo voy a hacer con el precio. ¿Sí? Este precio le puse un toFixed. El toFixed es una función de JavaScript y obviamente del React que lo que hace es fixear la cantidad de decimales a 2, porque si no queda a veces medio raro, ¿sí? Inclusive puede romper si tiene demasiada cantidad ay, de decimales, ¿sí? Y después lo que hago, fíjense, dentro de otro TD, un TD recuerden que es, no pasa nada, Fran, nos vemos. Recuerden que un TD es un espacio que en definitiva conforma una columna, ¿sí? Dentro del mismo espacio puse dos botones, uno que está acá y uno que está acá, ¿sí? Perdón, ahí abajo termina, uno que está acá y uno que está acá. Dos botones. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Yo quiero que cada una de mis filas tenga un ID, un nombre y un precio y aparte dos botones. Uno para editar y uno para borrar. ¿Sí? Entonces, en uno voy a llamar a un onDelete y en uno voy a llamar a un onEdit. El onDelete es más fácil, siempre es más fácil. ¿Sí? Inclusive la mayoría de los frameworks que construyen la parte del backend, por lo general de LED no hay que ni tocarlo, porque es como tan sencillo que ya viene armado. Cuando uno arma un proyecto en Java o en Laravel, cuando uno arma el controlador te pregunta, ¿querés que le ponga todos los métodos? Sí, ponelos todos. Entonces, cuando los pone el onDelete, por lo general ni hay que tocarlo, porque el onDelete lo único que necesita es decirle lo que les pregunté recién, ¿qué es el elemento que yo quiero borrar? En este caso quiero borrar eh, un producto, porque lo que estamos viendo ahora, por su ID. Entonces lo único que le paso es el ID. ¿De dónde saco el ID? De la fila. Yo dije que la fila iba a tener como key el ID. ¿Sí? Entonces yo ya lo tengo. Cada fila va a tener su propio ID. Si yo hago clic en la fila número 3, le voy a pasar al onDelete el número 3. El número 3 se corresponde con el producto número 3, ¿sí? No con la fila, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Ahora cuando lo veamos puede ser, porque yo podría tener tres productos, pero esos tres productos pueden ser el 8, el 22 y el 54, ¿sí? No quiere decir que va a ser el 1, el 2 y el 3. Podrían serlo, sí, pero podrían no serlo. Lo que a mí me interesa es este número que está acá. Todo lo demás, para el delete, importa poco y nada. Para el edit, cambia un poco la cosa, porque yo necesito el ID, necesito el nombre y necesito el precio. Lo necesito acá, porque estamos trabajando con React y no tenemos un backend, ¿sí? Si tuviésemos un backend, probablemente el nombre y el precio los puedo recargar del backend, pero sí necesitaría, obviamente, un input para poder cambiarlo, ¿sí? Ojalá que el cuatri que viene estemos en backend. Después lo voy a plantear ese, a ver si me dan una comi de backend, que así podemos completar todo el circuito. Bueno, nada, pavadas mías. ¿Quién levantó la mano ahí o se repitió? Bueno, hagamos fuerza. Volvamos. Entonces, nada, esto es puramente eh, estético. Sí, fíjense que no tiene mucha más vuelta esto, es lo que venimos haciendo hasta ahora, nada más que le metimos una tabla, ¿sí? Para que sea más ordenado. Pero lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. ¿Sí? Acá se complica un poco la cosa. ¿Sí? No es que se complica tanto, pero le vamos a encontrar la vuelta para hacerlo un poquitito más difícil
de lo que debería ser, ¿sí? Entonces yo me voy a venir a Producto Form. Yo quiero que esto sea un formulario para cargar los productos. Lo otro es una tabla. Imagínense, ahora cuando lo vean corriendo lo vamos a ver. Imagínense una lista de productos que va a tener sus acciones. Eliminar o guardar. Perdón, eliminar o, ¿qué dije? Modificar. Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer ahora lo siguiente, ¿sí? Esto es producto form, obviamente esto me lo voy a copiar porque no llegamos ni siquiera a la mitad de la clase que viene y vamos a ir explicándolo. No le den bola a los errores porque se van a ir yendo eh, cuando vayamos armando, ¿sí? Vamos a empezar con un use state. Este use state lo ponemos todo vacío, ¿sí? Tanto el nombre como el precio, como el listado de errores lo ponemos todo vacío para que no moleste para nada. Vamos a hacer un import y vamos a traernos de React un formulario, botones, row, calls y alert, ¿sí? Recuerden siempre que tienen disponible, yo nunca me acuerdo de hacerlo, pero tienen disponible los Sweet Alert que a mi criterio están muy buenos. Yo abuso de los Sweet Alert en los proyectos en los que trabajo, pero bueno, nada, no viene al caso. Entonces, vamos a trabajar, copiar. ¿Sí? De última, si no llegamos, lo seguimos explicando en la próxima clase. Un use effect. El use effect, ustedes saben que es un hook que me permite a mí trabajar con efectos que no tienen que ver con el renderizado de la página, sino con efectos secundarios. ¿Sí? En este caso, lo único que hace es setear eh, los elementos en función de algo. ¿Sí? Mientras yo tomo un poco de té porque me estoy reventando la garganta. Díganme, ¿qué piensan que hace este if que está acá? Lo pongo así. Trae los datos del producto que querés editar. Y si no es así, los pone en blanco. Decide por un producto Exactamente, nuevo o un producto a editar. exactamente, porque yo lo que quiero hacer es utilizar un solo formulario para todo. Entonces, yo lo que necesito saber siempre va a ser, ¿estoy hablando de algo que ya existe o de algo nuevo? ¿Sí? Si es algo nuevo, voy a poner todo en cero. Si es algo que ya existe, no voy a poner todo en cero. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo tengo que editar la dirección de un cliente, ¿sí? Yo voy a cargar un formulario y ese formulario que yo quiero editar, justamente para que se edite, yo tengo que traer la información vieja y darle la posibilidad al usuario de que pueda cambiar algo de esa información. Si yo le pongo un formulario en blanco y la persona va a cargar como le parece y puede no ser lo mismo de lo que ya estaba y hacemos una macana bárbara. Entonces, la idea es siempre que trabajemos con un editar es yo te cargo de antemano lo que ya había y vos le cambiás lo que necesites. ¿Sí? Póngale que la persona cambió de celular. Bueno, yo te pongo el celular viejo, vos ponele el que corresponda y le das guardar. Pero le tengo que poner el viejo, ¿sí? Porque por ahí la persona lo mira y dice, ah, no, no, al final ya estaba cargado de antes, no hay que cambiar nada. ¿Sí? Vamos a seguir. Uf, tengo detonada la garganta hoy, ¿eh? Bueno, Perdón, este es Nicolás, un... Sí. el producto a editar no tendría que tener el ID también para tenerlo en el No, porque formulario. el producto a editar ya va a traer adentro el ID, este elemento que Claro, está pero acá. no se lo asignás a ningún. Ah, pero no tiene use state. Está bien. Es un producto que ya tiene. Exactamente. El Bien ID ahí. no se modifica. A ver, ¿qué puso Tommy? Para entrega final borraron. Después vemos, porque justamente Tommy, la mockup y te deja hacer eso, por eso justamente la vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Uf, esperen que me perdí. Acá. Y vamos a pegar un buen trozo de código acá abajo. El gatito está hinchando, perdón, ¿eh? Bueno, el hand submit.
Es el manejador del submit. Ustedes ya saben, porque ya lo vimos, que el handle submit lo que hace es una función que podría llamarse Pepito, el nombre que ustedes quieran, pero lo van a encontrar siempre así, ¿sí? No lo van a encontrar con otro nombre porque sería bastante raro, ¿sí? Eh, el prevent default lo que va a hacer es que el formulario no se envíe si la validación no es correcta, ¿sí? Esto lo vemos, no se preocupen que lo vemos, porque no viene a la clase de hoy. Yo lo que quiero que hoy terminemos este formulario, aunque sea para verlo funcionando, ¿sí? Esto lo vemos, tranqui. Si puede ser el miércoles, mejor, así que si se pueden sumar, mejor. Bueno, después vamos a crear una constante con un producto donde vamos a crear ese producto nuevo, ¿sí? Em, uy, perdón, voy a tomar un poquito de agua o algo que me estoy muriendo. Después, a ese producto nuevo le vamos a poner el ID del producto a editar. Total, si no lo usamos, no lo usamos, pero bueno, en el caso de que lo lleguemos a necesitar, ya lo tenemos ahí, ¿sí? Y después al submit le vamos a pasar ese producto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver funcionando tranqui, ¿sí? No se vuelvan locos. Después, vamos a hacerlo todo porque si no me pone nervioso que estén todos rojos los errores ahí. Copio y pego. Ahí va, ahí se van los errores, ¿sí? Después, ahora sí. Acá viene la parte que por ahí es un poquito más complicada, ¿sí? Esto es todo el formulario. El formulario ustedes ya lo vieron un montón de veces, ¿sí? Si el formulario tiene un botón, tiene un evento asignado que es onSubmit, que lo que va a hacer es llamar a la función onSubmit, que es la que nosotros creamos acá arriba, ¿sí? Si no hay ningún error, si no hay ningún error, lo que va a hacer es remitir el formulario, ¿sí? ¿Qué hora es? Se me queda un poquito larga, se me recorta la clase de hoy, pero bueno, no se preocupen que lo que no pudimos ver lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y acá viene lo más importante. Esto es lo que yo quiero que quede claro hoy. Fíjense que acá nosotros tenemos un operador ternario, ¿sí? Si producto a editar tiene un valor, va a mostrar actualizar. Si producto a editar no tiene un valor, va a mostrar agregar, ¿sí? Entonces, yo tengo un formulario de que sí a la hora de cargarlo no tiene un ID producto a editar, me va a mostrar el botón de agregar, o sea que va a ser nuevo. Si esta variable producto a editar tiene un valor, o sea que es un producto que ya existe, me va a mostrar el botón de actualizar, ¿sí? Y lo mismo hace, fíjense, con el botón de cancelar. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo algo para editar, voy a tener la posibilidad de cancelarlo. O sea, le pongo algún dato y si ese dato a mí no me convenció, tengo un botón que me dice cancelar. Vamos a probarlo un toque. Terminal, vamos. npm rundev. ¿Qué me tiró? Ah, no, entonces me había tirado un error. Vamos a levantarlo acá. Ah, claro. Claramente, si nosotros no tocamos el app, esto no va a funcar. Voy a venir al app, ¿sí? Vamos a borrar todo de acá para acá, pero volamos todo y vamos a cortar y pegar porque es un montonazo de código. Uy, esto es un montón. Bueno, no importa, ¿qué va a ser? A veces la clase nos queda corta, pero bueno, es lo que hay. Vamos a borrar todo eso, ¿sí? Y vamos a agregar todo esto. Tiki, tiki. Ahí va, ¿sí? Bueno, esto lo hice el cuatri pasado, pero funciona perfectamente, ¿sí? Entonces, primero lo probamos y cualquier cosa después lo terminamos de explicar. Control C, vamos a detener esto porque a veces no lo levanta. npm run dev.
Ejecutamos. Upalala, a ver qué me está faltando. Inspeccionar. Consola. Container is not defined. ¿Por qué container is not defined? Porque me ¿Tenés están faltando. importado el React Bootstrap? No, por eso. Esto lo voy a tirar más acá abajo. Esto lo pego ahí. Y a ver ahora. Ay, lo cerré, qué pavote. Ahí va. Ahí va. Bueno. Tampoco me parece que lo hayas instalado, ¿eh? No, no recuerdo. Sí, lo instalé antes, ¿eh? ¿Te acordás que lo instalé cuando hicimos el proyecto? Bueno, ahí está. A ver, vamos a probarlo. El nombre del producto, vamos a poner televisión 4K. No sé cuánto sale la televisión 4K, pero sale como 2,5 palos. Agregar. ¿Sí? Vamos a poner, no sé, qué sé yo, no sé, celular. LG. Lo vamos a poner en, no sé ni cuánto sale, ya no tengo idea de los precios. Y fíjense que ahí me va armando la lista con los productos. ¿Sí? Borrar, ya le dije, no tiene mucha vuelta. ¿Por qué? Porque todo este registro que está acá tiene como key, como value, este uno que está acá. ¿Sí? Pero fíjense, esto es lo que yo les quería plantear porque muchas veces confunde. Yo puedo borrar ahí, vamos a ponerle Saraz acá y le pongo agregar. Y fíjense que me agregó el 3. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos registros, pero es el uno y el 3. ¿Sí? Una pavada para tener en cuenta. Si yo le doy editar, fíjense que el formulario que me está abriendo es el mismo que crea un formulario nuevo, con la única diferencia que como esto tiene un key, tiene un value, me está mostrando los botones de actualizar y cancelar. Si no tuviese ese value, ahí sí me deja crear uno nuevo, ¿sí? Entonces acá le podemos poner, ahora sí, le podemos poner, qué sé yo, lavarropas, ¿sí? Y no sé cuántos son lavarropas, 550.000 pesos. Actualizar, y ahí me lo actualiza, ¿sí? Eh, ok, bueno, Marian, por eso, porque hoy vimos muchas cosas, me parece, pero bueno, no tranqui que lo seguimos viendo, no es que lo cerramos acá el tema y no lo vemos más. Si lo quiero borrar, no hay mucha vuelta que darle, lo borra. ¿Sí? Toda la magia sucede acá. ¿Sí? Este formulario, en función de si tiene o no tiene el key, el value, va a mostrar o una parte o la otra. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con este operador ternario que está acá. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá y donde estaba por acá arriba, ¿dónde estaba? Uf, ahora lo perdí. Y el signo de pregunta hace exactamente lo mismo o cumple la misma función. ¿Sí? No tiene mucha vuelta que dar. Sí, los formularios modales para mí, José Luis, quedan muy, muy lindos, pero bueno, nada. No es tan. eh, es un poquito más difícil, ¿sí? Chao, Marian, nos vemos. Pero bueno, tranqui. Esto la clase que viene lo seguimos viendo. No quiere decir que lo cerramos acá. Igualmente, este ejercicio que yo puse hoy, que yo lo hice un poquito más difícil porque es la clase que nos correspondía. Pero para el trabajo final, esto lo vamos a hacer por separado para que sea más fácil. ¿Sí? Así que no se preocupen que no lo vamos a hacer tan complicado, ¿sí? Pero falta todavía. Así que tranqui, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que lo tengan. Y ya terminamos. Control C. Sí, sí, después hablamos, pero no se preocupen que hay una entrega base. CLS, git status,
cd punto punto, git commit, no, git add punto, git commit -m clase 10, git push. Git no va a andar nunca. Git. Así que ya lo deberían tener. Bueno, perdón por la cantidad de material de la clase de hoy, pero bueno, había bastantes cositas por ver, ¿sí? Así que bueno, la clase que viene seguimos, lo explicamos de nuevo, tranqui, no pasa nada. Y que tengan buenas semanas, si pueden venir el miércoles, estaría buenísimo. Buenas noches, chao, Chau, hasta chau. Que estén luego. muy Hasta bien. luego, Buenas hasta luego, noches. buenas Ah, buenas noches. noches. Chao, profe.